Bueno, seguimos trabajando y adelante. Colitis ulcerosa idiopática. Es una enfermedad inflamatoria crónica, afecta la mucosa colónica de forma continua y difusa, sin afectación transmural, afecta la mucosa del colon, la lesión se inicia en el recto, puede llegar hasta el ciego. Se inicia en el recto. Samuel Wilkes, en el año 1859 del Guy's Hospital de Londres, describió la colitis ulcerosa, la diferenció de otras colitis. Hay un infiltrado inflamatorio mixto en la lámina propia, altera la arquitectura glandular, hay acúmulos de neutrófilos en las criptas, forman abscesos en las criptas. Y desde el punto de vista epidemiológico, en Estados Unidos, Inglaterra y Escandinavia, entre 4 y 12 por cada 100.000 personas se presenta. Aumentó en los países desarrollados, más frecuente en raza blanca y mujeres. Familiares de primer grado que han tenido la enfermedad, familias judías, gemelos, homocigotas, tienen más riesgos. Edad de comienzo entre los 20 y los 25 años. Los exfumadores experimentan un mayor riesgo de la enfermedad. En cuanto a la etiología, es desconocida. Predisposición genética habría. Aumento en países desarrollados. Habría una desregulación de la respuesta inmune del huésped ante la microbiota. Además, a otros antígenos intraluminales en sujetos susceptibles genéticamente. Y aquí tenemos los factores microbiales en la luz del intestino. Después que tenemos la respuesta innata, aquí, y la respuesta adaptativa. Aquí tenemos entonces el planteo de cómo es la situación. Entonces tenemos el epitelio cilíndrico simple, aquí los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, esta conexión que hay con estos pseudopodios para con la microbiota, y después la información que se va hacia las células B y hacia las células T, y de allí la inmunoglobulina A, y de allí el resto de lo que es la inmunidad. Pero no todo termina ahí, sino que nuestro intestino fabrica neurotransmisores. Aquí un esquema de lo que es la unión de las células del epitelio intestinal, el papel de las ecaderina, ocludina, claudina, Z01, el HAM. ¿Y qué pasa cuando hay una colitis inflamatoria? Pareciera que hay un daño a nivel de la unión intercelular. Anatomía patológica. Hay en la fase aguda moco a nivel de la luz, abundantes células caliciformes y criptas que van a formar abscesos. En las criptas, pequeños abscesos con disminución de células caliciformes. Se presentan los abscesos en las criptas y aparecen las úlceras con hemorragia. Hay un infiltrado linfoplasmocitario de células plasmáticas con congestión venosa y de capilares. Y aparecen los pseudopólipos. Y aparece pus. Seguimos con la evolución de la patología y sigue produciéndose entonces la aparición de sangre, moco y pus. Cuando la enfermedad mejora, reaparecen las células mucoides en las criptas. Factores genéticos. El cromosoma 16 estaría asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. El NOD2 del cromosoma 16 predispondría a la enfermedad de Crohn. El gen NOD2 controlaría la respuesta inflamatoria ante las bacterias. Factores ambientales y dietarios. Sociedades occidentales. Fumar cuando presentan su primer episodio y recurrencia de los síntomas. Dieta refinada, consumo de azúcares en países occidentales. Se desconoce si hay un efecto directo o indirecto de los alimentos que desencadenarían la colitis ulcerosa. Una respuesta inmunitaria desmedida o inapropiada produciría la enfermedad inflamatoria intestinal. Es menos disponible la producción de autoanticuerpos. Aumento de las citocinas interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa.
Otras interleuquinas, la 4, la 6, se relacionarían con las lesiones de la mucosa. El intestino tiene 100 millones de neuronas, Meissner y Auerbach. Producen dopamina, serotonina, melatonina, todo eso produce el intestino. De tal manera que el intestino tiene que ver con el cerebro. Por eso se habla del eje intestino-cerebro. Es un gran órgano linfoide, por otro lado, el intestino. Tiene una gran cantidad de células del sistema inmunológico, interleuquinas, factores de calcio tumoral. Vigilan, registran, presentan antígenos a los linfocitos B y se generan anticuerpos. Así llegamos entonces a la clínica de la colitis ulcerosa, que seguiremos en otro video.